Entonces, como habíamos acordado, la clase de hoy la íbamos a dejar, a nuestro propósito de la clase de hoy eran los ejercicios, o plantear algunas dudas que quedaban para aquellos que ya trabajaron algunos ejercicios, ya dudaron de algunas cosas de la guía. No sé si por ahí hay alguna... Bueno, el ejercicio uno, digamos, lo omitimos porque prácticamente lo resolvimos cuando vimos la definición de convexidad, ¿cierto? Ahí había como ejercicio planteado, ver que el segmento era convexo. Finalmente era un ejercicio propuesto, pero hicimos el dibujito y todo y era casi listo, ¿cierto? De todas maneras, si queda la duda, podemos rayar nuevamente por ahí un dibujito, si están de acuerdo. Sí, porfa, ¿puedo hacerlo? Ya, vale. Entonces vamos a llevarnos por allá. Ya, entonces vamos a ir probando varias cosas, ¿cierto? La primera cosa que quiero probar es que sigan estudiando. Entonces vamos a trabajar en grupo en este ejercicio uno. Y lo que quiere decir entonces vamos a ir recordando algunas cosas. Lo primero que necesito que me recuerden, porque yo lo olvidé, lamentablemente, justo hace 5 minutos me tomé una pastilla, olvidé de memoria, entonces necesito que todos me aporten cuál era la definición de convexidad. También se tomaron la misma pastilla que yo, parece. Y entonces recordemos que una figura convexa, si dado dos puntos al interior de la figura, trazamos un segmento que los une, el segmento está totalmente contenido dentro de la figura, ¿cierto? Y habíamos hecho habían unos dibujitos ahí que explicaban de manera bastante ilustrativa, ¿cierto? Que era como un triángulo o un cuadrado, algo así, supongo. Entonces, si tenemos un triángulo de esta manera, bueno, está muy chiquito, no sé si se va a notar, vamos a acercarnos más. ¿Está mostrando la guía, profe? Ah, tiene toda la razón, gracias. Con razón no me entendían. Y ahí sí. Vale. Entonces, supongamos este triángulo, bueno, supongamos que está bien dibujado, ¿no? Ya. Le estoy haciendo suponer demasiadas cosas, yo creo que me acostumbré demasiado al método del absurdo, ¿eh? Ya, ahí sí. Ahora me queda derechito. Bueno, es figura, eso estamos de acuerdo. Entonces la definición de convección decía que tomamos dos puntos en cualquier parte y un segmento que une dichos puntos, este segmento debe estar contenido en la figura. ¿Ya? Entonces en este caso sabemos que en cualquier parte que ubiquemos los puntos, esto cumple perfectamente. Pero si la naturaleza o digamos la figura no sé, tiene un pedazo como ese, entonces basta tomar cualquier punto en el cual sabemos que no cumple dicha definición. Entonces en este caso vemos que hay un trazo del segmento que no está contenido en la figura, por lo tanto esto no cumple. ¿Sí? Entonces era convexo. Entonces para el caso del segmento era intuitivamente digamos que era fácil por el hecho de que la única manera que no cumpla esta definición es que este segmento digamos tenga como un pedazo que no pertenece o algo así, ¿cierto? Entonces consideremos un segmento cualquiera. Supongamos entonces A y B y el segmento que lo determina. Entonces lo que queremos ver en el fondo es que si tenemos otros dos puntos al interior de este segmento, supongamos C y D, este segmento está totalmente contenido en el segmento AB. Ya, eso es lo que habría que ver. Porque sí, creo que para que sea más ilustrativo vamos a ver con otro color esta cosa también. Y ahí sí, C y D. Entonces el segmento que me une este nuevo punto debe estar contenido. Ahora, este C y este D deben estar en cualquier parte de la figura, entonces si nosotros los corriéramos, por así decirlo, ¿cierto? Los moviésemos, donde sea que lo movamos, debería cumplir exactamente la misma definición, ¿cierto? Si lo pongo ahí, el segmento va a ser más chiquito, si lo pongo en otra parte también, ¿cierto? Pero, o más grande, más corto, más largo, etcétera, pero va a estar contenido dentro de la figura. Entonces, en el caso del segmento, como decíamos, eso era más o menos claro. Eso era bastante más claro. ¿Ya? Profe, y por ejemplo ahí, para hacer como la demostración más corta, ¿Sí? como añadir un solo punto, punto C, por ejemplo, y tomar como un segmento nuevo, por ejemplo, AC o AB, y como A o B, por así decirlo, el que se tome, Uh -huh. ya está de contenido dentro del segmento,
y C también Ujú. está contenida dentro del segmento, sería convexa. Claro. Es una buena observación, pero, por ejemplo, eh, estaría asumiendo sí o sí que un punto ya está en el... Bueno, es un punto extremo del segmento, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 6 de arbitrario, pero si uno lo Ujú. escribiese, bueno, vamos a decir aquí, entonces, claro, entonces ya consideremos el segmento AB, ¿sí? Y luego tenemos que ver lo que pasa dentro de este segmento B. Entonces, nuestra figura es este segmento B. Entonces, después queremos dos puntos. Entonces, o sean o dados dos puntos, supongamos, como dijimos, C y D. Ahora, ¿por qué digo que son distintos? Porque entre ellos son distintos, pero en ningún momento hemos escrito que sea, por ejemplo, que no coincide con A. Ya, sí puede pasar. Entonces, si es posible. Ya, Entonces, cuando decimos que ya, sí es sí, sí, posible, sí, quiere sí decir en el fondo cabía, que, sí, claro, este punto sí podría ser A. sí, Como también puede que sea cualquier otro que esté entre medio de acá. porque, sí, Incluso puede ser B ya ahí también. sí, ¿Ya? La ya, profe, única condición justamente sería que estos dos puntos, digamos, dado dos puntos C y D distintos. Porque C y D ya, profe, deben ser distintos. ¿Ya? ya, Y eso. Entonces el resto, digamos, es historia. De hecho, sí, así, de hecho también habíamos escrito justamente este ejercicio, me parece. Bueno, entonces ese decía el uno. Entonces el 2, el 3 y el 4 se parecían mucho y teníamos puntos que están entre medio de otros y había que probar algunas cosas. Ya, de hecho, por ejemplo, yo tengo otro ejercicio más o menos parecido y que me parece más interesante porque cumple como de varios ejercicios a la vez. Sin embargo, acá también hay uno que generalmente era el que habíamos tratado en algún momento. Eh, este, el 10. O sea, no lo tratamos, sino que leímos el enunciado de la clase anterior, me parece, y vimos si se podía aplicar el teorema arquimidiano, digamos, de la recta numérica. Entonces, demostrar que un segmento y una recta tienen un número infinito de puntos. Entonces, podemos probar exactamente lo mismo, o digamos de forma mucho más arbitraria, que dados dos puntos, podemos considerar que existen infinitos puntos entre ellos. ¿Ya? Y eso respondería inmediatamente a la pregunta 10 completa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese me parece que es bastante interesante porque necesita tener una argumentación un poco mayor, por decirlo así. Ah, lo que sí, me parece que mejor... eh, una página nueva. Ahí sí. Entonces, si tenemos que demostrar eso, entonces vamos a poner, veamos, para generalizar el problema en un segmento y una recta. Entonces recordemos que por los primeros axiomas decían que dado dos puntos podemos trazar una recta que lo une, ¿cierto? Entonces con dos puntos nos basta para tener una recta y de la misma manera para terminar un segmento. Entonces vamos a considerar dos puntos y probar que existen infinitos puntos entre los puntos que vamos a determinar. Entonces veamos que si A y B son puntos distintos, existen infinitos puntos entre A y B. Entonces eso es lo que vamos a querer ver. Entonces aquí hay varias maneras de poder determinar un ejercicio. Vamos a ver, vamos a tratar de responder cada uno de los ejercicios que hagamos hoy y que vamos a ir avanzando de manera distinta. O sea, el primero, digamos, fue bastante informal porque ya estaba escrito en el día que expusimos acerca de figura convexa. ¿Ya? Entonces ahí en el caso de que alguien quiere ver con más detalle cómo se escribía eso,
mire la clase en la cual tratamos de figura convexa, que si no me equivoco era la segunda clase, ¿ya? Y justo ahí cuando hablamos de eso y veo el ejemplo, finalmente terminamos escribiendo cómo se hacía inmediatamente. Entonces queremos ver eso. Entonces consideramos A y B puntos distintos. Entonces nuestra hipótesis es que solo tenemos dos puntos distintos, nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, eso ya lo escribimos ahí. De todas maneras se puede volver a escribir. ¿Ya? Entonces sean A y B puntos distintos. ¿Ya? Entonces esa es nuestra hipótesis. Entonces, para ir, digamos, organizando, uno puede decir, ya, el paso 1, ¿cuál va a ser? Entonces, nuestro paso 1, como tenemos solamente dos puntos, lo que queremos saber es que, bueno, y como sabemos que dado dos puntos, podemos trazar una recta entre ellos, podemos convocar a un tercer punto. Y para eso es que nos sirve el axioma 2 de orden. A ver, incidencia y orden, sí, de orden. Entonces, ¿qué nos decía? Que en una recta existe al menos un tercer punto, tal que está entre estos otros dos puntos. Entonces eso lo vamos a expresar como que por el axioma 2.2 existe al menos un punto. Este punto vamos a llamarle C y que pertenece a la recta que determinan estos otros dos puntos dados, A, B, tal que, entonces el tal que generalmente lo voy a abreviar de esta manera, ya, T, Q. También pueden usarlo, abusar del lenguaje como siempre lo hacemos, pero generalmente el tal que es una palabra que también uno abusa mucho, ¿cierto? Para poder decir que pasa cierta cosa. Entonces, tal que, la condición es que este nuevo punto está entre A y B. Tal que C está entre A y B. Entonces, recordemos que los axiomas de orden justamente eso era lo que nos decía. Oh, perdón, me equivoqué. Ahí sí. Entre A y B. Bien, entonces, luego de eso, como ya aseguramos, ya tenemos ahora un tercer punto. Entonces, el axioma 2.2 nos permite tener otro punto que está alineado con A y B. Entonces, consideramos una recta y como sabemos que el segmento es un caso particular de la recta, por así decirlo, porque tiene principio y fin, ¿cierto? Determinado. Ahí estamos considerando todos los casos. Ya, entonces ahora lo que queremos hacer es asegurarnos que este tercer punto pertenece a la misma recta. Bueno, ya vimos que pertenece a la misma recta, pero lo que queremos ver ahora es que es distinto. Entonces también sabemos, por el axioma de orden, es decir, pero el axioma 1, lo que nos dice es que si tenemos tres puntos que pertenecen a una recta, estos son distintos. Entonces tenemos ahí que los puntos A, B y C, bueno, para escribir esto bien, vamos a ver, A, B, C pertenecen a la misma recta y son distintos. De otra manera se puede colocar que A, B y C son colineales, ¿cierto? Que significa lo mismo. Bueno, y distintos. Ya. Entonces luego de eso, queremos buscar ahora otro punto. Entonces recordemos que queremos buscar infinitos puntos, ¿cierto? Entonces va a ser un poco recursivo este caso. Vamos a buscar un tercer punto en la misma recta, pero con la condición de que ahora no está entre A y B. Como sabemos que C está entre A y B, vamos a pedirle a este nuevo punto que esté entre A y C. Entonces, de la misma forma que en el paso 1, el axioma 2 de orden nos permite asegurar que en esta recta existe al menos otro punto, entonces vamos a llamarle x1 para que se note el abuso recursivo en la recta, en la principal, ¿cierto? Que es AB, uno le puede colocar cualquier otro nombre también, L, por ejemplo, ¿cierto? Siempre y cuando expresó antes, ¿cierto? Dijimos sea AB y L la recta que determinan estos puntos, ¿ya? Y ahí uno la coloca L. Si no, como dijimos solo A y B puntos, estamos hablando de recta AB. Entonces, la condición que tenía ahora era que este nuevo punto x1 está entre, entonces no entre A y B, porque ahí no sabríamos a qué lado de C está, ¿cierto? Porque sabemos también que por estos axiomas de orden, si dijésemos que el x1 está entre A y B, pueden haber varios casos, po.
puede ser el caso que esté a la derecha de C o bien a la izquierda de C, ¿cierto? Entonces, abriríamos nuevamente un caso un poco más largo, lo cual no es nuestra intención, por lo tanto, inmediatamente le vamos a pedir que esté entre A y C. Entonces, en el fondo, si quisiéramos hacer un dibujito, ¿cierto? Tenemos A, B por acá. Lo primero que dijimos entonces es que había un C por aquí entre medio, en cualquier parte. Para ayudar, ¿cierto? De manera ilustrativa, vamos a decir que está en el medio. Pero creo que de amarillo no sirve mucho, ¿cierto? Vamos a ponerle rojo. Entonces, vamos a hacer un dibujito ahí para aclarar dónde vamos ahora. Entonces, teníamos hasta ahí la recta B. Entonces dijimos que primero encontramos un C, que puede ser en cualquier parte, pero solo para ilustrarlo vamos a colocarlo en el medio, para que se note bien. Y entonces hasta ahí vamos por acá. Y quedan distintos. Ahora lo que le pedimos es que nuevamente un punto en esta recta, pero ahora que esté entre A y C. Entonces ahora vamos, en cualquier parte acá, nuevamente por algo ilustrativo, lo vamos a colocar justo en el medio para que se note. ¿Ya? Entonces así vamos. Entonces ahí se dan cuenta que se va pareciendo más o menos a esta propiedad que miran los reales, ¿no? Ya, entonces ahora sabemos que X1 está entre A y C, pero además lo que nos permite asegurar que está entre A y B, para que pertenece a la misma recta nuevamente, es el axioma 2.5. Entonces el axioma 2.5 nos decía esta comparación, que si X está entre A y C, y a su vez C está entre A y B, entonces X1 está entre A y B. Ya, ese es el axioma 2.5, que nos relaciona cuando tenemos dos comparaciones de un punto entre otros dos, como por una especie de transitividad, ¿cierto? Este punto va a estar entre los que están más lejanos. Entonces, por axioma 2.5, X sub 1 está entre A y B. Y entonces, ahora no solo lo tenemos entre A y C, sino que además también pertenecen entre A y B. Porque recordemos que queremos ver infinitos puntos entre A y B, ¿cierto? No entre A y otra cosa. Ya, entonces aquí voy a poner nuevamente, porque aquí es cuando este paso nos damos cuenta que va a ser recursivo casi hasta el infinito. Claramente no vamos a querer hacer eso. Entonces ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a repetir nuevamente los pasos 1, 2 y 3 y 4, pero con otros puntos. Entonces, ya no le vamos a llamar X1, le vamos a llamar X2 para cambiar el nombre, ¿cierto? Para que se note que sea distinto. Entonces, nuevamente por el axioma 2.2, y vamos a asegurar inmediatamente que por el axioma 2.1, para asegurarnos que son distintos y pertenecen a la recta, existe X sub 2, que pertenece a esta recta AB, de tal manera, o tal que, X2 está entre C y B. Vamos a decir que está en el otro lado ahora. Ya, entre C y B. Entonces, si tenemos un punto que está en el otro lado, sabemos que además es distinto, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el 1. Nuevamente, por el axioma 2.5, tal como en este caso, por una especie de transitividad, como sabemos que C está entre A y B, y que X sub 2 está entre C y B, entonces, por este axioma, 2.5, se tiene que X sub 2 está entre A y B. Entonces, hasta aquí tenemos que X sub 1, X sub 2 y C son puntos distintos entre A y B, ¿cierto? Entonces ya tenemos tres puntos distintos. Entonces, de la misma manera, ahí uno coloca tres puntos y después vamos a colocar inductivamente o recursivamente. Los que ya tuvieron algún curso de álgebra, ¿cierto? Y reconocerán la palabra de inducción. Entonces, también, o recursivamente, cualquiera de las dos, recursivamente.
Sí, vamos a utilizar exactamente los mismos 7 pasos una y otra vez para tener infinitos puntos. Claramente no vamos a gastar, no vamos a estar infinito tiempo. Entonces, inductivamente se sigue que existen infinitos puntos distintos Profe, ¿qué dice el lado de recursivamente? entre A y B. Acá, a la izquierda, No, no, la derecha. se sigue. Ah, sí. Se sigue que existen infinitos puntos distintos entre A y B. Y ahí hemos probado el caso general, porque sabemos que entre A y B se define la recta tal como se define un segmento. Entonces ahí en el dibujo, ¿cierto? Uno en el fondo lo que esclarece es que después determinamos un x sub 2 por acá, ¿cierto? Y de la misma manera ahí uno busca todos los puntos que quiere, cuántos sean necesarios. Cuánto es lo que se quieren entretener. Y entonces ahí, en este caso, partíamos sobre una recta sobre un segmento, ¿cierto? Entonces ya eso se asume que un segmento, una recta, digamos, no vive por ahí flotando en la nada, ¿cierto? Sabemos que eso está en un plano y su plano está en un espacio, entonces por eso en este caso no utilizamos los primeros axiomas de incidencia, ¿cierto? Que hablaban respecto a eso. Pero para justamente compensar, vamos a ver un otro ejemplo. Perdón. Eh, Hoy es la última clase de nuestra semana, ¿cierto? Entonces, nuevamente, al término de la clase o a lo más tarde de la tarde, en el caso de que lo olvide, les voy a subir también al Classroom este archivo, ¿ya? Para que la veces que está siguiendo ahí tratando de copiar algunas cosas, la idea es que igual lo vayan copiando para que vayan entendiendo, pero en el caso de que les faltó algunas cosas, ¿cierto? Eso después lo pueden completar una vez que les suba al Classroom el material. ¿Ya? Entonces, para, para este, no estoy seguro incluso si estaba en la guía, vamos a revisar, ¿eh? Eh, Cuatro puntos, figura convexa, infinitos puntos, demostrar los corolarios, ya no, entonces lo vamos a escribir. Vamos a poner, bueno, recuerda que no está enumerado en la guía, entonces lo vamos a colocar sin número, anónimo lo vamos a colocar. Entonces este es el ejercicio N. Entonces en nuestro ejercicio N vamos a querer demostrar, de hecho para que sea mucho más claro, que a mí se me olvida mucho que en estas cosas a veces, ¿cierto? Es más fácil escribir así cuando se escribe palabras, ¿no? Entonces vamos a demostrar que si A es un punto que pertenece al espacio, entonces existen al menos 4 puntos distintos eh, pertenecientes al espacio. Entonces aquí vamos a utilizar los primeros axiomas de incidencia que hablan acerca del espacio, ¿cierto? Porque hasta ahora utilizamos las cosas que tienen que ver con recta principalmente. Por eso nos partimos utilizando cosas de orden, ¿cierto? Ya, entonces para lo que vamos a considerar entonces es un espacio. Nos dicen que A pertenece a un espacio. Entonces, sea A en el espacio, si hay que colocarle un nombre al espacio, vamos a utilizar omega mayúscula. Y lo que queremos ver entonces es que existen al menos 4 puntos distintos que pertenecen al mismo espacio. Entonces, paso 1. Si tenemos un punto, sabemos que puede pasar al menos una recta, ¿cierto? Es el axioma 1. Entonces, vamos construyendo de a poco esta cosa. Entonces, primero, aseguramos que por axioma 1.1, por A, pasa al menos una recta. Esta recta la vamos a llamar L.
como ya tenemos ahora una recta, queremos ver a dónde pertenece esta recta, ¿cierto? Entonces, para saber esa cosa, necesitamos tener al menos dos puntos. Entonces, por 1.2 a la recta L, pertenecen al menos dos puntos distintos, ¿cierto? Entonces, así, como así sea, vamos a llamar B, ya, distinto de A, de tal manera que pertenece a la recta L. L. Entonces esto también se puede ver redactado inmediatamente, ¿cierto? Que al menos dos puntos distintos, considerando A, porque ya estamos considerando A un punto de esta recta, entonces ahora encontramos que también existe otro, un B, distinto del primero. Entonces ahora tenemos dos puntos que no solo, que están sobre la misma recta. Sabemos que de esos dos puntos, hasta ahora, solo sabemos que A pertenece a este espacio. Tres. Sabemos además, por el axioma 1.3 de incidencia, de que existe al menos un punto en el espacio que no pertenece a la recta. Entonces, dado dos puntos, existe un punto fuera de ella que pertenece al espacio. Entonces, por 1.3 existe al menos un punto distinto a los otros dos primeros, ¿cierto? Por eso C en el espacio de tal manera que este punto no pertenece a la recta. Esto es lo que nos dice este axioma. Ahora que tenemos todos estos puntos, necesitamos que pertenecen al mismo espacio. Para eso nos ayuda el axioma 1.4. Entonces, este nos asegura que estos puntos A, B, C, A, B y C, determinan un único plano. Vamos a llamarle pi. Y el paso 5, para el paso 5 necesitamos asegurarnos que exista otro punto que pertenece al espacio, pero que no pertenece a este plano. ¿Cierto? Que en el fondo es casi lo mismo que utilizamos en el 3, solo que en vez de usarlo en una recta, necesitamos ahora que eso se va con respecto del espacio. Necesitamos asegurar que un punto del plano corresponde al espacio. Entonces, en este caso tenemos 1.6 que nos dice, este nos permite asegurar que existe al menos un punto distinto, ¿cierto? En este caso D, en el espacio, nuestro espacio era omega. Profe, ¿es P o D? Eh, ¿D? da lo mismo, pero vamos D. Ah, ya. Gracias. Sí, tiene que ser el mismo que vamos a colocar después, así que en realidad no vale tanto lo mismo. Tal que este punto entonces no pertenece al mismo plano. Entonces pertenece al mismo espacio, pero no al mismo plano. Eso es lo que dice el 6. Es decir, todos estos puntos son distintos, pertenecen al mismo espacio. Entonces, finalmente, por lo tanto, A, B, C y D, puntos distintos, en el espacio omega.
Entonces vimos que funciona para la recta, funciona ahora para el espacio. Eso es súper útil. Y finalmente, este es algo más propuesto para ejercitar todas las cosas anteriores. Bueno, vamos a colocarle n+1 porque tampoco está en la guía. Entonces, consideremos m, n y r 3 puntos. Oh, perdón. 3 puntos distintos tales que R está entre M y N. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes enunciados son ciertos? El primer enunciado nos dice que M, N y R son colineales. Oh, qué horrible. El segundo enunciado nos dice que la intersección entre la semirrecta RM y la semirrecta RN es vacía. La pregunta 3, o digamos el tercer enunciado en realidad, que el punto M pertenece al segmento NR. Y la pregunta, bueno, enunciado 4, que el punto R, que R pertenece al interior del segmento MN. Ya, entonces, bueno, ¿cuáles son las posibilidades entonces? De posibilidades tenemos varias. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve principalmente? Es ver, dado el orden de estos puntos, ¿cierto? Nos dice que R está entre M y N. Y esto, recordemos que en el mismo axioma, o la misma definición, cuando tenía punto entre los dos, me decía que si R está entre M y N, entonces significa que M no está entre R y N, y a la vez que N no está entre R y M, ¿cierto? En el fondo quiere decir que solo la posibilidad de que R está entre ellos dos. Entonces, eso abre solo dos casos, ¿cierto? Vamos a colocar aquí arriba al lado del segmento. Entonces tenemos dos posibles segmentos. Entonces tenemos que R está entre M y N, o bien que está al revés. Bueno, como segmento, como recta, ¿cierto? O están al revés, pero en ese caso sería lo mismo, así que no digamos lo mismo, un poco dibujarlo. Entonces, si lo vemos como segmento, como recta, para que cambie un poco. Ya, digamos que esos son los posibles casos hasta ahora. Bueno, para el caso A, si tenemos puntos ubicados de esa forma, la pregunta es si son colineales. Entonces, ¿existe algún axioma que nos permita asegurar eso? Si tenemos ubicaciones de punto entre medio, para esto tienen que revisar los axiomas de orden, ¿ya? Que sería desde el 2i en adelante.
Entonces, como ni siquiera me acuerdo muy bien de todos los primeros axiomas, voy a revisar. Entonces, esto lo vimos la primera semana. Ah, no, verdad que son los de orden. Entonces, releemos algunos de estos. Entonces, el axioma 2.1, el primero de orden, nos dice que si el punto B se encuentra entre A y C, entonces A, B y C son puntos diferentes de una misma recta y B se encuentra a sí mismo entre C y A. Entonces, lo que nos permite asegurar es que pertenecen todas a una misma recta. Y recordemos que por definición de esto, pero no sé si están mirando porque me parece que estoy compartiendo solo la pizarra o me equivoco. Voy a compartir toda mi pantalla, entonces así vemos cómo lo estamos repasando ya. Entonces el axioma 2.1 de orden nos dice lo que acabo de enunciar, que si tengo que B está entre A y C, entonces estos tres puntos son diferentes y pertenecen a una misma recta. Y justamente recordemos que la definición 1 nos decía que los puntos se llamarán colineales cuando están en una misma recta, lo que nos permite asegurar que el primer enunciado es correcto o verdadero o cierto. Entonces tenemos que uno es verdadero. Entonces vamos a poner aquí 1 es verdadero por el axioma 2.1. Si lo podemos resumir de esa forma. Entonces el axioma 2.1 nos dice que estos tres puntos son colineales. Estaba inmediato. Ya, para el caso 2, tenemos que ver que la intersección entre estas rectas es distinta del vacío. Ya, este requiere un poco más de atención al parecer. Entonces, miramos, para esto vemos el segmento. Ya, lo vemos como el segmento RM. Entonces recordemos que por axioma de separación de la recta o del segmento, este segmento lo podemos dividir en tres conjuntos disjuntos, ¿cierto? Es decir, en tres conjuntos que son intersecciones vacías. ¿Cuáles serían esos casos? Entonces, como es un segmento, ¿cierto? MN, tenemos RM por un lado, unión RN por un lado, unión el origen, ¿cierto? Recordemos que el origen de la semirecta no pertenecía. Entonces ahí axioma de separación de la recta, ¿cierto? Ya, este es el que nos permite desarmar esta recta, por llamarlo de alguna manera. Ya, entonces, recordemos que el origen no pertenece a la semirecta, es decir, que en este caso, aquí en el 1, entonces voy a poner aquí, entonces, el punto R no pertenece a la semirecta RM y además tampoco pertenece a esta semirecta RN. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la intersección entre ellos, ¿qué pasa? Debería ser vacío, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo, chicos? Entonces tenemos la Sí, recta, profe. la separamos en tres conjuntos disjuntos, ¿cierto? Y en el fondo lo que estamos viendo es que hacia acá, digamos, y hacia acá sabemos que no tienen ningún punto común, y en el peor de los casos el único punto común podría ser el origen, que es R. Pero sabemos que esta unión disjunta, por lo tanto, R no pertenece a ninguno de los dos, por lo tanto tampoco pertenece a la intersección, ¿cierto? Y eso es lo que nos permite asegurar. Entonces R tampoco pertenece a la intersección de estas dos. Y como era el único posible candidato, entonces digamos que luego Rn intersectado de Rm vacío o disjunto.
el caso 3, que M pertenece al segmento NR. ¿Y cómo lo podemos contraargumentar? Porque al menos el dibujo tiene toda la pinta de que no, ¿cierto? Digamos, cualquiera de los dos posibles dibujos, porque da lo mismo donde está M, sabemos que R no puede cambiar de ubicación, por lo tanto el 3 tiene toda la pinta de que no lo es. Ah, y este dijimos que era cierto, no dijimos eso ya. Entonces, eh, aquí me faltó concluirlo, ¿no? A ver si. Entonces para el 3 tenemos que ver qué sucede, y para eso lo que nos sirve ahí es axiomas de orden nuevamente. Entonces, en los axiomas de orden nuevamente, por aquí anda la cosa, ¿ven? Tenemos puras cosas con puntos aquí, ya probamos el anterior, vimos que no servía. El axioma 2.2 nos dice que dados dos puntos distintos, existe al menos uno sobre la recta tal que está entre los otros dos. Ya. Eso lo estamos subiendo ahora por defecto, porque es el enunciado, ¿cierto? Y en cambio, el axioma 3, el 2.3, perdón, nos dice que dados dos puntos distintos A y C, existe al menos un punto D sobre la recta tal que C esté entre A y D. Y el 2.4 nos dice que, dados tres puntos distintos a una recta, uno y solo uno de ellos está entre los otros dos. Entonces, como observación, dice que establece, por ejemplo, que si A está entre B y C, entonces B no puede estar entre A y C, y tampoco C puede estar entre A y B. ¿Ya? Entonces, en este caso, eso es lo que nos permite intuir que no es posible que M esté presente en este segmento. Entonces, vamos a decir que es falso. Bueno, te cambié color. Vamos a decir que es falso. Entonces, que no pertenece a NR. NR, ¿cierto? Sí, NR. Ahora, pues, de estarlo, si pertenece, de estarlo, entonces M, si está en Rn, donde este segmento NR son... ¿Cuál es la definición del segmento? Entonces, para eso nuevamente volvemos acá. Tenemos definición de segmento. Entonces tenemos dos puntos, el conjunto formado por estos dos puntos y todos los que están entre ellos es el segmento. ¿Ya? Entonces acá tenemos que en consecuencia el segmento D se puede escribir como los dos puntos, unión, todos los puntos que están entre A y B. Entonces, si lo escribimos de esta forma, nos va a contradecir que solo uno está entre los otros dos. Entonces, de estarlo, significa que está en el segmento Rn y que a su vez este segmento es R y N como puntos, unión todos los puntos que están entre ellos, ¿cierto? Serían todos los X, tales que X está entre N y R. Ahora, en particular este X, ¿cierto? Está tomando la forma de M. Y sabemos que M no está entre N y R. Pues sabemos que es R, que está entre M y M, ¿cierto? Y entonces aquí, en el fondo lo que pasa es que contradiciendo, vamos a poner 2.4, ¿ya? Que solo uno está entre los otros dos. Entonces no puede pasar ambas cosas. Y aquí era 3, ¿cierto? No. Ya, y el último caso, el 4, es que R
está en el interior. Ah, bueno, eso ya está el enunciado. Entonces, la pregunta es si, o el enunciado nos dice si R está en el interior del segmento MN. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, supongamos que sí, y vemos qué sucede, ¿no? O escribamos como si lo estuviese y vemos si tiene sentido. Y entonces, si R está en el interior del segmento MN, entonces, si está en el interior, entonces R está entre M y N, ¿cierto? Por definición. ¿Y qué es lo otro que sabemos? Que si R está entre M y M, no puede suceder otra cosa, ¿cierto? Entonces tiene todo el sentido. Ahí dijimos que era falso, sí, dijimos que era falso. Es verdadero. Entonces, o de otra forma, uno lo que puede hacer aquí también para probar, digamos, si uno no está conforme con la forma de escritura directa, es por el contrario, supongamos que no. Si suponemos que no está, significa que entonces R no está entre M y N. Si R no está entre M y N, significa que hay dos posibilidades. Que bien M está entre R y N, o bien que N está entre R y M. Sabemos que esas dos opciones no son válidas porque contradicen nuevamente el axioma 2.4, porque la hipótesis nos aseguraba que era R el que estaba entre M y N. ¿Ya? Entonces, no es posible suponer que R no está en el interior. Entonces, de cualquiera de las dos formas, se verifica que R está en el interior de este segmento. Bueno, con esto ya tenemos un tiempo, voy a acercar un poquito, un tiempo prudente y así, ya estamos pasando la hora. Bueno chicos, entonces los insto, los insto mucho a trabajar estos ejercicios de la guía porque, bueno, en el primer quiz no estoy tan seguro de si va a ser así o no, pero muchas veces se pueden encontrar por ahí que al menos un ejercicio de las eventuales evaluaciones va a salir de la guía. ¿Ya? Entonces generalmente la recomendación es que hagan todos los ejercicios de la guía y así están más o menos seguros de no sufrir a último momento. Entonces, para que empiecen a trabajar con la guía. Y recuerden que entonces habíamos fijado el quiz. Bueno, habíamos desplazado el quiz 1 de hoy hacia el próximo jueves. Entonces sería jueves 1 de octubre. Y como dijimos, bueno, de todas maneras tenemos clase el lunes y martes para acordar todo eso. Pero tal como al principio le aclaraba esa duda a Alicia, vamos a continuar con esa metodología de todas maneras, de que si tomamos el quiz el día jueves, nos conectamos a la misma hora para leer los enunciados en el caso de que tengan dudas y así a ustedes les permite motivarse de comenzar inmediatamente el quiz y no dejarlo para la última hora de entrega. ¿Ya? Principalmente ese es el punto de conectarse en ese momento de todas maneras. ¿Ya? Ahora, sin obligación, ¿cierto? Sin activar su cámara y cosas por el estilo, más que nada para que sea útil para ustedes mismos. No sé si les queda alguna otra duda, chicos.